Pues gracias a Jorge una vez más porque me permite compartir con ustedes en esta mañana algunas de las cosas de las que Dios ha venido trabajando conmigo a nivel personal, con nuestra familia durante este año. Y por eso he titulado este tiempo que vamos a pasar. No me gusta la palabra sermón porque parece como que ustedes tienen que oír todo lo que voy a decir, pero esto Dios hablo basado en mi experiencia, de lo que Dios ha venido tratando en este último tiempo. Dice, una iglesia que refleja la luz y el carácter de Cristo. ¿Me pueden poner primer versículo? Vamos a empezar leyendo Efesios 5, 14 y 16. ¿Por qué? Porque me gusta siempre empezar, valga el pleonasmo, valga la redundancia, me gusta empezar siempre por el principio, para usted entender qué ocurre en una situación. Cuando usted tiene un problema, tiene que ir a la raíz de ese problema. Y por eso siempre me gusta recrearme donde empezó todo para la raza humana, históricamente hablando, que fue allí en el Jardín del Edén. Y es que allí en el Jardín del Edén ocurrió algo muy interesante, y es que Dios, ustedes se lo saben, lo han oído 1001 veces, Dios crea al hombre, está en relación con este hombre, le pone todo el mundo a sus pies, toda la creación a sus pies, y le pone una sola regla, y dice, del árbol de la vida, del bien y del mal, no comerás. Una sola regla, una sola regla. Y esta se convierte en la verdad absoluta e inmutable de Dios. Pero ¿qué pasa? Acto seguido, nos cuenta la Biblia, que viene una serpiente, que todos sabemos que es el enemigo, y confronta una mentira a la verdad de Dios. Y le dice, si comes del árbol, serás como Dios. El hombre, ni corto ni perezoso, cuando digo el hombre, incluyo también a la mujer, ni corto ni perezoso, cree antes a un animal que habla, donde la serpiente en aquel tiempo y nunca más han vuelto a hablar, no pone en duda lo que la serpiente ha dicho, sino lo que Dios ha dicho. Y desde entonces, tanto él como ella, como nosotros, como la creación, sufren las consecuencias de haber puesto la mentira por encima de la verdad de Dios, que repito, es inmutable y es verdadera, absoluta. ¿Y qué pasa? Que el enemigo de nuestras almas sigue jugando al mismo juego una y otra y otra y otra vez, tanto con los inconversos como con el pueblo de Dios. Porque su propósito es corromper la verdad absoluta de Dios, ¿no? Pues Efesios 5:14 dice, despierta tú que duermes. Esto es Pablo hablando a la iglesia en Éfeso. Dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Eso fue verdad allí en el tiempo de Pablo, pero es mucho más verdad hoy en nuestros días. Si usted lee todas las cartas de Pablo, en la primera sección habla de una parte muy doctrinal que todos deberíamos aprender, pero en la segunda parte de sus cartas, él aprovecha para dar una aplicación a la vida práctica de cada uno de nosotros. Usted se lee la Biblia y se puede ver reflejado en cada una de las cosas que allí se dice. ¿Y qué pasa? Que Pablo dice, iglesia, despiértense, dense cuenta del momento histórico que se está viviendo. Y ese mismo mensaje les traigo yo hoy, aquí en el siglo XXI. Despierten, porque hoy, en la sociedad en la que vivimos, se está luchando una guerra espiritual, moral y ética. Es así. En eso es en lo que estamos hoy en día. Estamos en medio de una guerra. Y quiero que en esta mañana echemos un vistazo al mundo que nos rodea. Próxima diapositiva, por favor. No sé si se ve bien. No sé si lo pueden leer bien. Pero estos 3 recortes fueron de la semana pasada.
No he tenido que buscar en un almanaque siquiera. Son noticias muy actuales. Y en la primera, ¿qué es lo que dice? A ver si lo puedo leer yo, que estoy medio ciego. Dice, prohibido hablar de la leche materna en los hospitales de Londres. Y usted puede leer lo que dice en la parte más pequeña, que yo no lo leo desde aquí. ¿Qué dice? Debido a la inclusividad, una palabra que está muy en boga, la inclusión del colectivo LGTBIHJK, LMNJ, el abecedario entero, hablar de la leche materna y de maternidad excluye a esa parte de la población. Y por eso está totalmente prohibido usar esos términos en los hospitales. Segunda noticia, se suspende de empleo de 6 meses a un profesor de instituto que da biología, se le suspende durante 6 meses de su sueldo y de su trabajo por decir que solo existen 2 sexos. El tipo se levanta en su clase y le enseña a los niños que en el mundo hay hombres y mujeres, femenino y masculino. Y por decir esa verdad, le echan durante 6 meses y le suspenden el sueldo y le hablan un expediente sancionador. Así estamos. Tercera noticia. Luxemburgo propone echar a Hungría de la Unión Europea, a la cual pertenece, por vulnerar los valores fundamentales. Pero si usted lee la noticia, lo que explica aquí es que a Hungría se la quiere vetar y se la quiere echar de Europa. ¿Por qué? Porque han aprobado una ley en la cual protegen a la niñez del adoctrinamiento en materia de LGTBIHJK, MN, ya ellos ni saben qué letra van a tener que buscar el alfabeto arameo, judeo, no sé cuánto para añadir letra a todo eso. ¿Qué quiere decir con esto? Que estamos en medio de una guerra. El mundo, nuestra sociedad, es como un rodillo en estas mentiras. Por eso he explicado lo de antes. Porque todo eso, si usted lo compara con lo que dice la verdad absoluta de Dios, es pura mentira. Dice la Biblia que el Dios, varón y hembra lo creó. No existe otro. Ponme la siguiente diapositiva. Eso es en Europa. Me preocupa grandemente. ¿Por qué? Porque en Europa, si ustedes se recuerdan, empezó la reforma protestante. Y hombres que creyeron a la verdad del Evangelio fueron aquellos que promovieron y participaron, primero, en la reforma de las prisiones, dando cierta calidad al que allí estaba. Porque antes de las prisiones, usted llegaba ahí y no sabía si iba a salir vivo. También estos hombres creyentes, producto de la reforma, formaron parte del establecimiento de la seguridad social. Aquellos que dicen que el Estado debe cuidar de cada uno de nosotros, ¿no? También participaron en la abolición de la esclavitud, además de la abolición del abuso laboral de los niños. En Europa no se explota a los niños. Además, contribuyeron en la construcción de orfanatos y la reforma del Código Penal. Usted es condenado por cualquier delito y no le van a cortar la cabeza, no le van a cortar un miembro, usted simplemente va a la cárcel. Pues todas esas reformas que hoy son tan normales, formaron parte hombres que decidieron y creyeron la verdad del Evangelio. Vamos a echar un vistazo en Latinoamérica. En 1982, Guatemala tuvo el primer dictador evangélico llamado Efraín Ríos de Montt, y su ejército asesinó a miles de personas. En 1990, 1991, le sustituye, asumió el poder, Jorge Serranos, presidente evangélico electo, el cual al día de hoy sigue huyendo de la justicia de su país por todas las cosas que hizo, entre ellas malversar, robar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que en un periodo de tiempo parecido, 17 congresistas evangélicos, que ellos se decían evangélicos, hicieron lo mismo, junto con el presidente Alberto Fujimori, el cual ustedes saben qué ha pasado con Fujimori. Todavía está pendiente de múltiples condenas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que 33 evangélicos fueron elegidos por el Congreso de Brasil en el periodo 1990-1992, que formaron parte de un gobierno corrupto
el cual su presidente también terminó en la cárcel. ¿Qué quiero decir con todas esas muy malas noticias? Que hombres que decían que eran creyentes no supieron aportar su conocimiento a la causa para transformar las sociedades de la cual pertenecen. Y digo esto ¿por qué? Porque Latinoamérica, hace 500 años, cuando Colón llegó a estas tierras, trajo consigo una versión del cristianismo que no es el evangelio que describe las Escrituras. ¿Por qué? Primero, porque pone en duda la suficiencia del sacrificio que hizo Jesús en la cruz para perdonar nuestros pecados y para salvarnos. Porque ustedes muy bien saben que ellos dicen que además de el sacrificio que hizo en la cruz, usted tiene que hacer una serie de cosas para obtener la salvación. Usted se tiene que portar muy bien. Y eso es una mentira a la luz de la verdad del evangelio. Porque Jesucristo, cuando murió allí en la cruz del Calvario, sus últimas palabras fueron: consumado es. Ya está todo hecho, todo lo que era necesario para que usted y yo obtuviésemos justificación y salvación y una vida eterna, la hizo Él allí en la cruz. Pero además, esa versión del cristianismo pone en duda la potestad de Cristo. Si ustedes se fijan y recuerdan, cuando Jesús iba a subir al cielo y nos encomendó la gran comisión, ¿cómo empieza la gran comisión? Él dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y por eso nosotros podemos predicar el evangelio. Y Él dice: y os acompañaré hasta el fin del mundo. Todo lo que hay en la gran comisión está basado en eso. Pero ¿qué dice ese cristianismo que trajeron los españoles aquí a Latinoamérica? Dice que además de Jesucristo está el Papa, que es el vicario de Cristo, ¿no? Y dice que hay una serie de reglamentos de la Iglesia Católica y costumbres que también son autoridad. Pero Jesucristo declara: yo soy la única autoridad. En algunas versiones bíblicas dice: yo tengo potestad sobre todo el universo. Eso fue lo que declaró. ¿Y qué pasa? Que al día de hoy, lamentablemente, 500 años después, en Latinoamérica, el 80% de su población todavía cree en ese otro evangelio, que no es el evangelio el cual nosotros creemos, que es el único evangelio, el que tiene el poder para salvar a través del sacrificio que hizo Jesús. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? En Latinoamérica, estadísticas antiguas de 2002, imagínense en 2002, cuánto no ha llovido aquí, decía que hay 60 millones de habitantes que profesan el evangelio que usted y yo creemos. 60 millones de personas en Latinoamérica dicen creer en el evangelio basado en la fe en Jesucristo. Y mi pregunta es: ¿por qué entonces, si eso es así, por qué entonces Latinoamérica está considerado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, uno de los países, una de las zonas geográficas del mundo donde hay más violencia, más miseria, más falta de educación? Porque si hay 60 millones de personas, por eso el título del mensaje de hoy. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay esa discordancia entre tantas personas. Si Jesucristo cambió todo el mundo con 12 discípulos, ¿por qué si hay 60 millones de discípulos en Latinoamérica, nosotros seguimos siendo los países en vía de desarrollo? ¿Por qué no llega el desarrollo a nuestra sociedad? ¿Por qué no llega la transformación a nuestros países? Próxima diapositiva, por favor. Primera de Timoteo 3:15. Esta aseveración la hace el apóstol Pablo y dice: la iglesia sostiene y defiende la verdad. Esto es en la última parte de este versículo. Y en otra versión dice: la iglesia es columna y sostén de la verdad. Nosotros, usted y yo, somos el sostén de la verdad del evangelio en medio de una sociedad. Y Dios nos llama a defender la verdad y hacer verdad en nuestras vidas. No puede ser que usted diga, si se atreve, que es cristiano, que cree en Dios,
pero su vida diga todo lo contrario. Eso no es posible. Tiene que verse que hay 60 millones de personas que confían en un Dios todopoderoso, que Cristo ha pagado por su salvación y que viven en la naturaleza del Dios todopoderoso porque tienen al Espíritu Santo. Y eso tiene que reflejarse en la sociedad a la cual pertenecen. Ponme la otra diapositiva, por favor. Mateo 5. Palabras de Jesús. Y le está hablando a usted y a mí. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Este es el llamado que Dios le hace a cada uno de nosotros. Esta es la verdad por la cual Dios quiere que vivamos en medio de una sociedad corrompida por mentiras. La verdad nunca fue tan difícil de encontrar como lo es hoy en día. ¿Por qué? Porque ya la sociedad en la que vivimos no cree en verdades absolutas. Todo es relativo. Todo depende de aquel que emite esa verdad. ¿Sí o no? Si usted cree que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer y no va a volver a cambiarse de sexo, a usted le miran raro. Le miran raro. Porque no hay verdades absolutas en la sociedad en la cual vivimos. Entonces, como no hay verdades absolutas, pues ya la sociedad dejó y perdió su sensibilidad ante el pecado. No existe el pecado, porque ya todo es relativo. Las cosas son malas o buenas, depende de la persona que la interpreta. Pero eso se ajusta a la verdad del Evangelio. Eso se ajusta a la verdad del Dios Todopoderoso en el cual usted y yo hemos creído. No. El enemigo de nuestras almas sigue jugando el mismo juego desde el principio, transformando su verdad en mentiras que llevan al hombre a la perdición. Próxima diapositiva, por favor. ¿Qué pasa con nuestra sociedad y con, lamentablemente, nuestras iglesias? Y es que en la iglesia, la unidad funcional, como en la sociedad, es la familia. Y el enemigo lo sabe. ¿Y qué hace? Que lo primero que hace es derribar a la cabeza del hogar. ¿Quién es? El hombre. Todos los hombres que están aquí estamos llamados a ser cabeza de nuestros hogares. ¿Y qué ha hecho la sociedad? Nos derriba de un palmo. ¿Cómo lo logra eso? Muy sencillo, con el síndrome del éxito. Es un término médico que yo me he aprovechado porque, para los que no lo sepan, un síndrome está compuesto de signos y síntomas que hablan de una enfermedad. Pues yo le he traído aquí el síndrome del éxito, que está compuesto por las 5 P's. Vayan leyendo por mí. Las 5 P's, en la cual está inmersa nuestra sociedad y lamentablemente parte de nuestra iglesia. Están inmersos en la búsqueda del poder o de una posición o de prosperidad. Vamos, es que no quiero ni empezar a hablar de la prosperidad material, porque entonces eso sería otro mensaje y ustedes no tienen el tiempo y mis vacaciones solamente son 2 semanas. Pero además están inmersos en la búsqueda del prestigio y del placer. ¿Y qué pasa con eso? Que el hombre que hemos sido llamados a ser cabeza de nuestro hogar, la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra sacerdote? Seguro Leli se lo ha dicho 1000 veces. Sacerdote es aquel, en su palabra original, la etimología de esa palabra, lo que quiere decir es constructor de puentes. Nosotros, los hombres, estamos llamados a ser el sacerdote de nuestra casa, el puente de unión entre nuestra familia y el Dios Todopoderoso. Somos los primeros llamados a eso. ¿Y qué pasa? Primero, algunos están ausentes del hogar. Es imposible que usted sea el sacerdote si ni siquiera vive en su hogar. Algunos están, pero no dicen presente. No toman la rienda de su casa y tiene que su mujer llevar
su papel, su rol, sus responsabilidades y las nuestras. Y tenemos a esposas cansadas de llevar un doble papel. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere asumir su rol al cual Dios le ha llamado a ser la cabeza de su hogar. En eso estamos. Y cuando eso ocurre, ¿usted sabe lo que pasa? Si usted de verdad quiere conocer a una persona, a un hombre o a una mujer, pregúntele acerca de su padre. ¿Quién es tu padre? ¿Qué recuerdas de él? ¿Cómo te trataba? ¿Qué cosas te enseñaba? Y si lágrimas no vienen a sus ojos, no está siendo sincero contigo. Si usted quiere conocer de verdad a una persona, pregúntele qué relación tenía con su padre. Porque pueden ocurrir dos cosas. Sus lágrimas correrán porque recuerde el amor con el que fue tratado. O de dolor porque fue rechazado. Y ese hombre que estaba llamado a ser el sacerdote, o le rechazó o le hizo sentir menos de lo que él merecía. Y como resultado, ¿qué tenemos? Miren la sociedad en la que vivimos. Tenemos a jóvenes que producto de ello, la sociedad toma el lugar del padre que construye a un hombre responsable. Y tenemos a niños que prolongan la niñez hasta los 30, ¿sí o no? Que no quieren adquirir compromiso ninguno. Y son dependientes de su madre, económica y sentimentalmente. Todavía están metidos en la falda de mamá. ¿Por qué? Porque no ha habido un hombre que les ha enseñado lo que significa la masculinidad a la luz de la Biblia. Y cuando hablo de masculinidad, no puedo creer que en el pueblo de Dios todavía se use la palabra feminismo. Eso es un término que solamente ahí afuera puede ser aplicado. ¿Por qué? Porque el feminismo en la comunidad cristiana es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque el hombre llama a cada uno de nosotros, hombres que me estáis oyendo, a amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ahí puso la barra. Hombres solteros, óiganme, jóvenes que quieren construir una vida fundamentada en la palabra. La Biblia llama a amar a la mujer con la cual te casaste, no a casarnos con la mujer que amamos. ¿Entienden la diferencia? La Biblia dice una y otra vez, ama a la mujer con la cual te casaste. Si ya estás casado, tu llamado es amar a esa mujer como Cristo amó a la iglesia. Y cuando eso no se cumple, viene el desastre. Vienen hogares separados, vidas separadas, rotas. En un divorcio pierden todos los integrantes de la familia. Pierde el hombre, pierde la mujer y pierden los niños. Pero ese no es el modelo al que Dios nos ha llamado. Por eso, el enemigo que lo conoce sabe que si ataca a la familia, destruye a la iglesia, destruye a la sociedad, porque nosotros somos el estandarte de la verdad. Y tenemos a niños, hombres, niños, y lo contrario ocurre con la mujer. La quieren hacer mujer desde la pubertad. ¿O usted eso no lo ve en la sociedad en la que vivimos? A niñas con 10 y 12 años enseñando la mitad de lo que Dios le dio. ¿Sí o no? Próxima diapositiva. El último signo del síndrome del éxito es el placer. Lamentablemente, tengo que hablar de esto. Es algo que no me gusta, pero está en la Biblia y de ello hay que hablar. En las iglesias no se suele hablar de estas cosas. Les voy a regalar a la juventud, me voy a dirigir de este lado porque poco joven veo de este lado. Les voy a hablar a la juventud, pero los adultos tienen que oír esto. Porque las estadísticas dicen que en nuestra sociedad, al día de hoy, 9 de cada 10 niños de 12 en adelante se han expuesto a la pornografía.
9 de cada 10 desde los 12 años. Y lamentablemente, con dolor de mi alma, nuestros niños en la iglesia, nuestra juventud en la iglesia, por la facilidad y la accesibilidad que hay a ese tipo de material, también se han visto expuestos, dolorosamente. Por eso les voy a regalar esta palabreja que mi hijo y yo aprendimos en un libro que leímos juntos. Este libro se llama Anormal. Si lo pueden encontrar, cómprenlo, porque será de edificación. Esta palabrita que está ahí escrita ahí en negrita dice porneia. Si usted le busca la vuelta a la palabra, es la base sobre el cual está escrita la palabra pornografía. Mírenlo bien. ¿Y qué quiere expresar esta palabra? ¿Qué quería decir Pablo cuando escribía a los Efesios? Que utiliza la misma palabra, solamente que, por supuesto, no la pone en el idioma original, sino que usa la palabra inmoralidad. Esta palabra expresa todo lo que provoque, porneia quiere decir, todo lo que provoque excitación sexual fuera del matrimonio. Óigalo bien, fuera del matrimonio. Por eso digo que tengo mensaje para uno y para otro. Primero, a los jóvenes. ¿Por qué? Porque la sensualidad no agrada a Dios en la juventud. Ninguna niña y ningún niño está llamado a ver ningún material, ya sea audio, visual o mirar a otra persona de su sexo. Si eso, cualquier imagen, cualquier audio, porque si usted oye la música que hoy se escucha en la radio o en Spotify para los, bueno, yo soy baby boomer, ¿no? ¿Qué serían estos? La generación Z. Si usted escucha la música, la letra de lo que dice, las canciones que se oyen, es exactamente eso lo que describe. Provocan o buscan provocar una excitación por medio de palabras e imágenes en la cabeza de cada uno de nosotros, buscando la sexualidad. Y esto está fuera del marco que Dios ha estipulado para cada uno de nosotros. Porque el marco de la sensualidad y de la intimidad está, todos los casados, mírenme bien, mire a su pareja ahí al lado, mire a su pareja a la cara. Ese es el marco que Dios ha establecido para la sensualidad y la intimidad. Fuera de eso que usted tiene ahí al lado, es pecado. Lo digo yo, lo dice la Biblia, oiga cómo lo dice. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los santos, a usted y a mí. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiados, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, ninguna persona que ande en su móvil, en su tableta o en su ordenador, mirando ese tipo de cosas, de vídeos, de películas, de imágenes que llevan a la inmoralidad, ¿qué dice Pablo? Ninguno tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es incompatible el que usted, Dios le ha regalado de su Espíritu. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y por ende su naturaleza. Es incompatible usted vivir con el Espíritu de Dios y con su naturaleza y estar cultivando ese tipo de cosas. Por eso me gusta mucho un versículo que está en el libro de Job, en el capítulo 31, que dice, Job dice, he hecho un compromiso con mis ojos para no mirar a ninguna mujer de manera lasciva. Yo quiero que esta mañana todos los hombres y mujeres hagan el mismo compromiso delante de Dios. Que toda imagen, que todo vídeo, que toda música que llame a la excitación, usted lo despeje de su horizonte. Y si usted está casado, mire a su mujer y mire el marco que Dios ha puesto para el disfrute
de ese tipo de cosas. Y todo lo que fuera de su mujer o de su marido es pecado. Lo acaba de escribir Pablo. ¿Qué dice? Que nadie os engañe con palabras vanas. Por eso, la relatividad en la que vivimos en nuestra sociedad. Ya no hay nada absoluto. Todo es relativo. Por eso decía que la palabra pecado ya no tiene ningún sentido. Usted le dice a las personas, el pecado, y te miran como, qué loco. O te da la mirada, aburrido, me voy a dormir. No entienden lo que implica esa palabra. No entienden que Dios Todopoderoso es santo y aborrece el pecado. Y lo que le dijo al hombre allí en el jardín del Edén fue verdad para él y es verdad para cada uno de nosotros. El pecado nos lleva a una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Dios se aleja del pecado. Dios no puede estar cerca del pecado. Eso es absoluto. Dios no cambia de parecer. Dios no transige con el pecado. No le va a dar la vuelta. Si en su vida, mírese hacia adentro, si en su vida hay algún tipo de pecado, Dios no va a transigir con usted. Sigue siendo igual. Dios o se aleja o destruye el pecado. Por eso, la Biblia expresa que todo el que no ha conocido a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Y eso es tan verdadero allá como aquí. Por eso decía que es todo un reto para nosotros, como padres, madres, jóvenes, vivir en esta sociedad, donde a la ley de un clic usted puede ver toda la basura que se le puede imaginar. Termino con el versículo, dice, porque antes erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. En toda bondad, justicia y verdad. Ahí es donde quiere Dios que nosotros andemos. El enemigo se ha hecho expertos en atontarnos el conocimiento. Estamos como somnolientos. ¿Por qué? Porque estamos todo el día embelesados en una pantalla. Hay un programita que dice cuánto tiempo usted pasa a diario pegado a una pantalla, ya sea de móvil, de ordenador, de tablet. Es imposible que usted haga verdad esto en su vida, bondad, justicia y verdad, dedicando tanto tiempo a ver toda la basura del mundo, porque tarde o temprano usted va a ser afectado por esa basura. Si usted pone un pescado podrido en la nevera, sin tocar nada de lo que hay allí, cuando usted saque ese pescado, todo lo que hay en esa nevera apesta podrido. Si usted se expone 6, 7, 8, 10, 12 horas a la basura del mundo, usted terminará siendo afectado por la basura del mundo y olerá su vida a la basura del mundo. A mí me causa gran tristeza ver el que uno proponga a un joven o a un adulto leer la Biblia y dice que le cuesta pasarse media hora frente a la Biblia, pero usted le pone una serie de HBO y se pasa una noche entera viendo una temporada completa. ¿Sí o no? ¿Quién se duerme viendo una temporada completa de Netflix, HBO, Disney Plus y todo el streaming que hay? ¿Alguien le ha contado? Mira, estaba viendo Superman y Lois, que a mí me gusta. Superman y Lois. Da igual. Lo que quiero que usted vea es que usted no puede reflejar la verdad de Cristo, de las Escrituras, que es lo que da sentido y propósito a nuestra vida. Si usted se pasa el día entero en todo menos en las cosas de Cristo.
menos en las cosas de Dios, jamás podrá cumplir el propósito de Dios para su vida. Yo quiero que usted salga de aquí, porque cuando oímos la predicación domingo tras domingo, nos acercamos a ella con un pensamiento filosofal y decimos, qué bonito ha predicado el pastor hoy en día, cuánto me ha tocado. Pero eso le dura hasta que pisa la salida de la iglesia. Y cuando vuelve a la iglesia, vuelve al mundo allí afuera, esas palabras no influyen en su vida. Y nos convertimos en oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Y por eso nuestra sociedad no cambia. Por eso hay asientos vacíos aquí, donde hay un mundo perdiéndose, almas sedientas, porque andamos en lo que no tenemos que andar, buscando la autosatisfacción de nuestras necesidades. Estamos en el egocentrismo que nos separa de los propósitos de Dios. El egocentrismo desvirtúa el propósito para el cual usted y yo hemos sido creados. Porque Jesús explicó, cuando le pedían que resumiera los mandamientos, que todo eso, todo lo que intenta explicar todo el Antiguo Testamento, se resumen en que Dios quiere que nosotros le amemos a Él con toda nuestra fuerza, nuestra alma, nuestro espíritu, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a uno mismo. Si usted ve el orden en el que está puesto esto, nosotros somos los últimos en prioridad. Primero está Dios. Pero fallamos en eso. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en ¿y qué de lo mío? Venimos a la iglesia como mercaderes de nuestros sueños y nuestros propósitos, esperando que Dios me dé aquello que yo toda la vida he soñado y que sé y creo que me merezco, o un coche, o una jipeta, o una casa, o un título, o un hombre, una mujer, una novia. Póngale el nombre a lo que sea que usted tenga en la mente y lo cual le hace venir a la iglesia. Si usted, su primer propósito no es agradar a Dios con su vida, amarle con todas sus fuerzas y servir a su prójimo, amar a su prójimo como usted se ama a sí mismo, está invirtiendo el orden en el que Dios quiere que se hagan las cosas. Primero Dios, sus propósitos, sus planes. Dios le ha incorporado a usted en el plan de rescate de un mundo que se pierde, miles y miles, y ahora más con el coronavirus, van a una eternidad sin Cristo. Y nosotros estamos embobados, viendo pantallas, viendo series. Por eso yo quiero que usted se comprometa hoy en día a dos cosas. Primero, a reducir el tiempo que usted pasa en redes sociales. No, que es que yo subo un versículo. Sí, pero eso puede cambiar a alguien de forma de parecer, pero no cambia el corazón, que es lo que hace el Evangelio. Y segundo, usted se va a comprometer a comprarse un libro que vaya a transformar su carácter conforme al carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos cristianos, dedican sus esfuerzos en tiempo y en dinero a muchas cosas que no tienen nada que ver con el crecimiento en la verdad de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se compró un libro que hable de la Biblia, que hable de los propósitos de Dios? ¿O alguna vez lo ha hecho? La Biblia dice que Dios estableció a maestros dentro de nosotros, personas con una experiencia y con unos estudios mayores que ni usted ni yo nunca vamos a llegar para explicarnos cosas básicas y cosas complicadas que Dios quiere que usted y yo aprendamos. Porque las 4 leyes espirituales que todos conocemos, que Cristo vino aquí a la tierra, porque Dios nos ama, porque somos pecadores,
para salvarnos a una eternidad, ese es el primer paso. Dios quiere que nosotros crezcamos hasta la estatura de Cristo. Ahí es a donde Dios nos quiere llevar. Por eso es necesario que usted cultive el carácter de Cristo basado en las verdades de la Biblia. Última diapositiva. Salmos 37:4. Me gusta terminar siempre con este versículo. ¿Por qué? Porque después de haber explicado todo esto, seguramente que a alguien le saltará la duda y dirá, ¿y qué hay de lo mío? ¿No? Me pasa en la consulta todos los días. El que va por un dolor de garganta. Ay, me duele la garganta y tengo fiebre. Y le digo yo, abre la boca y miro dentro. Y le explico que no necesita un antibiótico. Cuando te duele la garganta, el 85% de las veces no necesitas un antibiótico. Y le explico el por qué. Mire, para sospechar que usted tiene una bacteria en esa boca, necesita tener fiebre, que las amígdalas estén grandes, que tenga placas, que tenga unos bultos que aquí le duelen. ¿No? Y me paso 15 minutos explicándole por qué no necesita un antibiótico. Que lo que tiene es un virus, que un paracetamol, se le va el dolor. Y él me escucha, así con cara de póker. Y después, bueno, pues ya hemos terminado. Y me dice, ¿y el antibiótico? Pues eso mismo pasa cuando uno se para aquí y le explica los propósitos de Dios a cada uno de ustedes. Que Dios, en su amor eterno, nos ha llamado a salvación, pero también nos ha llamado a ser como fue Jesús, a tener el carácter de Jesús, para poder impactar al mundo que se pierde. Ese es el propósito de Dios. Que usted, si se pone ahí en la Duarte con un micrófono gritando a voz en cuello, ¡Cristo te ama!, le toman por loco. En los 80 eso era muy popular. Llenar estadios, eso era muy popular. Pero hoy en día, en la generación y la sociedad en la que vivimos, usted habla de salvación y le miran como un loco, porque esa palabra ha perdido el sentido para la sociedad y para la juventud. ¿Salvación de qué? Pero que si usted vive conforme a las verdades del Evangelio, en rectitud delante de ellos, si usted en su trabajo hace lo mejor, como si para Dios lo hiciese, en sus estudios son los estudiantes número 1, en las relaciones con su familia que no conoce a Dios, demuestre el amor de Cristo. No recitando la Biblia, no, demostrando el amor y la gracia que Dios demostró con cada uno de nosotros cuando tu familiar que no conoce a Cristo te falta, te ofende, y tú le perdonas y le ayudas. Predicas el Evangelio. Porque para muchas personas que nos conocen, nosotros y nuestra vida va a ser la única Biblia que van a jamás leer. Tú eres el embajador de una tierra celestial que nos espera. Dios te ha designado a ti, nos ha traído, por eso lloro cada vez que oigo las alabanzas, cada vez que veo a mi familia, a mi mujer, porque veo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde Dios nos ha sacado. La verdad y el poder del Evangelio. El Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree, que nos rescata de la ignorancia, de una vida sin Dios, de una eternidad sin Dios. De ahí nos ha sacado Cristo. Y eso es tan verdad. Ayer, en el bautismo, ya terminó, lo juro. Ayer en el bautismo, Jorge decía que tía Emma fue la primera que Dios llamó.
pero yo me sé una historia diferente. La historia que yo me sé es que mi mujer, ponte de pie, amor. Yamel, ¿dónde está? Yamel, arriba. Un día una vecina invitó a mi mujer a la iglesia. Su familia no era cristiana, ni ella tampoco. Invita a mi mujer y a su hermana a la iglesia. Acto seguido, sus padres vienen a Cristo. Doña Emma, por favor. Doña Emma, don Leo. Doña Emma trae a doña Eri. Doña Eri. Al pastor Jorge. Doña Eri. Todo el que tenga un apellido Reynoso, Núñez, póngase de pie. Núñez Reynoso. No son ninguno. Duarte. Venga, todos los Duarte. Ahora, yo quiero que se ponga de pie toda persona que en esta habitación ha sido influida de alguna manera y ha sentido que ha crecido en su relación con Cristo por la influencia de esas personas que están de pie. Si su vida ha sido influenciada por esas personas, póngase usted de pie. Esto es lo que quiero decir. El Evangelio, Cristo con su amor, cambió la vida de una niña de 6 años. Una. Y mire el fruto de todas las vidas que han cambiado, que han sido influenciadas por eso. Por eso Dios nos ha llamado a todos nosotros a influenciar a un mundo que se pierde. Y si usted todavía con todo esto me dice, ¿y qué de eso? ¿Y qué hay para mí? Mire lo que decía el salmista David: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en una relación íntima y estrecha con el Dios Todopoderoso. Y Él ya sabe lo que hay en tu corazón, lo que tú anhelas. Pero que primero sea Él y sus propósitos. Que Dios les bendiga.